Estamos aquí ubicados en la mesa, como cada martes, junto a Mario Pensavalle. Buenas noches. Bien, muy bien, excelente. Dante Leguizamón, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va al señor Alfredo Fluri? Buenas noches. ¿Qué tal, Cayo? Bienvenido. Bueno, gracias por haber venido, como siempre. Vamos a recibir a nuestros invitados porque nuestro primer tema y el tema central de la mesa será la reforma previsional. Hablamos primero con Fernando Vieira, que es abogado especializado en Derecho Previsional. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, gracias, doctor, por venir. No, por favor, gracias por invitar. Y está Rubén Urbano con nosotros también, titular de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir, muchísimas gracias. Vamos a ver el informe y luego charlamos aquí con los invitados. Dale. La reforma previsional tiene media sanción en el Senado y espera la aprobación de diputados, ámbito más incierto para el gobierno que la Cámara Alta. La sanción de la norma implicará un cambio en la fórmula para actualizar las jubilaciones. De la actual ley de movilidad se pasará a un índice mixto que combina inflación y aumentos salariales. Además, se aplicará trimestralmente y no semestralmente. Los especialistas calculan que con la nueva modalidad, los pasivos recibirán en marzo de 2018 un aumento del 5,7% contra el 12% que contempla la ley actual. Además, sostienen que, si se aplica en forma retroactiva, la reforma podría ser denunciada por inconstitucional, porque sería un cambio para atrás con impacto negativo en los haberes. ¿Cuál será el impacto de estos cambios en jubilaciones y pensiones? ¿Violan la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad? Bueno, la pregunta está abierta. Vamos a comenzar con esa última interrogante que deja abierto el informe. Le vamos a preguntar al doctor a ver qué opina al respecto, doctor. Bueno, sí, yo creo que sí en el principio porque la actual ley de movilidad contempla variaciones de determinadas, variables como ser la variación en los salarios y en la recaudación, tributaria que balances y la recaudación total también que balances. Y prácticamente el año ya se ha terminado, ya se han devengado, digamos, todos los cambios que influyen en la movilidad previsional. Entonces, claro, cambiarla justo ahora, en este momento, y que encima signifique un recorte, digamos, porque en definitiva, por 3 meses se va a bajar un poco más de 6 puntos porcentuales la movilidad de los jubilados. O sea, vamos a tener marzo, abril y mayo del año que viene con una movilidad un 6% menor, 6,3% menor, más o menos. Entonces sí, yo creo que se va a alterar un poco este derecho de propiedad que tienen ya los jubilados prácticamente ganado. Especialmente ya estamos finalizando el año, ¿no? Es bastante complicado el tema. Ahora, doctor, es decir, que usted le aconsejaría, perdón Alfredo, sí, usted le aconsejaría a algún cliente suyo que le meta un amparo o algo que busque la inconstitucionalidad en la justicia. Y sí. Ahora, si el gobierno logra la sanción de la ley, que tiene el proyecto tiene media sanción, y decide, en función de esto que usted está mencionando usted, que en vez de regir desde el 1 de enero, lo haga regir desde marzo, y en marzo aplique la ley original, digamos, la que está vigente, claro. Ahí ya se cubriría, digamos, de alguna forma. Y ahí se podría cubrir, sí, porque, a ver, en principio lo que existe es un derecho a la movilidad, no hay un derecho en relación a la fórmula de cálculo, ¿sí? Porque es lo que se llama, digamos, es una cláusula que se dice programática de la Constitución, no operativa. Quiere decir que necesita de una ley que la reglamente, o sea, la Constitución no nos dice cuál es la fórmula de cálculo. Lo que pasa es que creo que el principal problema se encuentra en que no se respeta un principio fundamental, que es el de proporcionalidad que tiene que haber entre los salarios de los activos y el haber del pasivo. Este principio de proporcionalidad lo que nos dice es que el pasivo tiene que tener un nivel de ingresos similar al que tenía en actividad para que pueda mantener el nivel de vida que adquirió durante tantos años de trabajo y tantos años de aporte al sistema. El hecho de que el gobierno quiera determinar la movilidad, al principio quería hacerlo en función de la inflación, ahora han hecho un mix, 70% inflación, 30% variación de salarios, no es ilógico porque la movilidad viene a mantener el poder adquisitivo de las prestaciones, no busca enriquecer a los pasivos, ¿sí? El problema, en todo caso, está en el cálculo del haber. Exacto, ahí está. Exacto, el problema está en la falta de proporcionalidad. A ver, si las remuneraciones de los activos y las jubilaciones o los haberes de los pasivos, ¿no?, evolucionaran en el mismo sentido, todos en relación a la inflación,
y se respetara este principio de proporcionalidad, no habría ningún problema. O sea, no tendría ningún juicio, se respetarían todas las mandas El constitucionales. tema que estamos discutiendo, haberes de miseria. Eso es lo que estamos discutiendo. Es un haber que es muy bajo, la gran mayoría de los jubilados cobra la mínima. La mínima está por debajo del salario mínimo vital y móvil, cuando el salario mínimo vital y móvil es el monto mínimo que necesita una persona para no caer en indigencia, ¿sí? Y uno me puede decir, sí, bueno, tienen la obra social, perfecto, pero la obra social debería cubrir el 100% de las necesidades, y aún así, la canasta básica de los jubilados es aún mayor. O sea, no es Se estimaba que estaba cerca de 17.000 pesos en este año, 17.500. Y el salario mínimo vital y móvil este año está en 8.860. 9.500 a partir de enero, y a partir de julio, si mal no recuerdo, del año que viene, pasa a 10.000. Y ya la canasta del jubilado, estamos hablando de 17.500, ¿no? Que es lo que dice el doctor Semino. Urbano, ¿qué piensa? Bueno, yo creo que hay que separarlo esto en la parte política y la parte técnica, ¿sí? Técnicamente, bien lo ilustró el doctor, yo creo que aparte de ser una ley anticonstitucional, también es una ley regresiva completamente, ¿sí? Que eso en parte volvemos nuevamente para atrás. Y la parte política, yo creo de que ¿será lo que realmente quiere el gobierno? Digo, porque no tiene acostumbrado la estrategia de este gobierno a hacer un collage de cosas políticas y después retrotraerse, ser tan regresiva como esta reforma que quiere aplicar. Quiero decir con esto de que así como fue la reforma laboral, que después fue cambiada prácticamente completamente. Entonces, cuando los trabajadores, nuestros delegados nos preguntan, y por ahí nosotros decimos, esperemos un poquito que se baje la espuma para poder que le den una explicación realmente real y lógica, y no lo que salió ahora y que después pueden ya ser más confundidos. Bueno, pero si nosotros, media sanción. pero no, está bien, tienen media sanción, yo creo de Y que el apoyo de los gobernadores, además. Sí. Está bien, pero yo creo que no sé si eso realmente, de hecho la ha hecho el gobierno de esa manera, pero también es cierto que hace más de 40 años el gobierno de turno que ha sido la caja que siempre ha metido la mano, pero para todas las cosas. Sobre eso te pregunto otra cosa. En el Consejo de Justicia de hoy hay una entrevista a Javier Preto, un hombre fuerte del PRO en Córdoba y a nivel nacional, que anuncia que se viene o que se está analizando, entre otras alternativas, la recuperación de las FJP, de las lógicas de las FJP. ¿Cómo toman eso ustedes? No, evidentemente que volvemos, por eso digo, vuelve a ser la ley todavía más regresiva todavía aún de lo que ya está anunciado. Pero teniendo en cuenta de que ya tiene media sanción en el Senado, evidentemente de que acá no hay otra forma de hacer, cuando uno tiene una caja prácticamente vacía, como es la caja de la ANSES, como la caja provisional, evidentemente que ¿a quién van a empezar a ajustar? Y a los jubilados, lo que han hecho permanentemente hace más de 40 años. Ahora, perdón, respecto a lo que decís Después te quiero preguntar a vos, ¿qué significa esto? Sí, bueno, pero lo voy a preguntar al doctor, porque ¿qué ocurre? Lo que dice Preto hoy, efectivamente, se contrapone, doctor, con lo que dice el artículo específico de la Ley de Reparación Histórica, que dice que una comisión, porque esto convengamos que es una reforma de medio término, se va a avanzar con una comisión, un trabajo mucho más profundo, pero aclara ese artículo que lo que se va a discutir en esa comisión es una ley, una nueva ley jubilatoria, pero que tiene que ser de reparto, solidaria, estatal. Sí. Por eso digo, lo de las AFJP va en contraposición con lo que dice la propia ley que votó Cambiemos. Y me da la impresión de que tiene que ver con cuestiones anexas de aquellos que quieran ahorrar a través de algún sistema de capitalización. Lo que se está previendo, lo que se habla, primero, el Consejo de Sustentabilidad Previsional que se armó para modificar la ley y proponer medidas modificatorias a la comisión bicameral, bueno, ya está conformada, se está estudiando, hay gente que sabe mucho también del tema. Yo creo que sería un error volver a las FJP, ya demostramos que fue un fracaso. Hay muy pocos lugares en el mundo donde tienen también capitalización, pero la capitalización va en asistencia del reparto, ¿sí? El tema es que este sistema de reparto es un sistema solidario, ¿sí? Que funciona donde los activos sostienen a los pasivos, donde gente que actualmente, digamos, la gente no tiene mucha capacidad de ahorro. Entonces yo creo que lo que quiere lograr el gobierno es una nueva ley de reparto y posiblemente podría llegar a verse la opción de que
haya un sistema complementario de capitalización sin perder el reparto. Lo que pasa es que no tenemos todavía idea de qué es lo que plantean, ¿no? Y lo que tiene que verse para mí es el tema del cálculo del haber. Vuelvo a repetir, por el tema de la proporcionalidad. Eso es fundamental, porque ¿de qué se trata la previsión social? Perdón, los fallos que hay de Badaro, el caso de Alif Sí. y demás, que la Corte los tomó, y de hecho la reparación histórica Viene de ahí. apuntó a recomponer esa situación. Sí. ¿No iban en esa línea del haber inicial? Sí, lo que se modifica son los índices que se toman para actualizar las remuneraciones que entran en el cómputo del haber. El problema es que no toma los mismos índices, ¿sí? Para el caso de las jubilaciones o las prestaciones que se canalizaron, que se lograron con la ley vieja, 18.037, 18.038, se aplican, digamos, las mismas reglas que los juicios. Entonces esa gente, la reparación histórica les vino a solucionar un problema siempre y cuando estuviera bien calculado, cosa que lamentablemente no es así. Tengo muy pocos casos que están bien calculados. A esa gente, si estaba bien calculado, listo, se evitaba el juicio. No hacía falta esperar 5 años porque se le recomponía enseguida el tema. Ahora, la gente que está con la ley 24241, hay momentos de la historia, ¿sí?, en los cuales los índices que utiliza la justicia son mejores que los que utiliza la reparación histórica. Por eso había que hacer los cálculos, porque, ojo, a alguna gente le conviene la reparación, le daba un haber mayor, pero a la gran mayoría le convenía hacer juicio. Claro. Entonces ahí había que analizar qué conviene más, un mal acuerdo o un buen juicio, ¿no? Con el agregado de que se anunció que era para 2 millones de personas y apenas se llegaba a Sí. algo más de 900.000. Y además el punto del juicio es que estamos hablando de personas gente que con- tienen un que tiene- horizonte claro, de vida. claro, horizonte de vida Sí. que No podés esperar el tiempo de la justicia. Pero Sí, además pero- que reparación histórica tampoco la hubo. Pero ese es el tema, o sea, en algunos casos ha convenido y en otros no. Ese es el... Pero, a ver, yo pregunto, porque lo que dice usted, doctor, tiene una lógica absoluta, digamos. La idea es que el haber del jubilado guarde una proporcionalidad, el 82% o lo que fuere, Sí. con el haber del activo. Ahora, si el gobierno está buscando ajustar una caja, como dice Urbano, como es ANSES, donde apunta a ahorrarse 100.000 millones de pesos al año, me parece que no va ni a recalcular el haber inicial y va a avanzar con una fórmula de ajuste de movilidad como el Es Cuando- que cuando- ese es el problema, ese es el problema. Pero hay otro tema también. El gobierno busca bajar la litigiosidad. O sea, Argentina era uno de los países que tenía la mayor cantidad de juicios per cápita del mundo como consecuencia de estos juicios previsionales. Y me parece que está yendo por el camino contrario el gobierno. O sea, las medidas que va a tomar, para mí, van a generar una mayor litigiosidad. Y hay otro tema también, respecto a esta movilidad. Como hay que guardar esa proporcionalidad, y normalmente los haberes de los activos no evolucionan en la misma medida que los pasivos porque dependen de las paritarias. Si bien van a decir, bueno, la inflación fue del 10, bueno, el aumento que van a conseguir posiblemente sea del 15, o siempre están un poquito por encima de la inflación. Eso va a hacer que conforme pase el tiempo, la brecha entre activos y pasivos va a ser cada vez mayor. Entonces se va a notar una desproporción cada vez mayor a medida que pase el tiempo y va a generar nuevos litigios. Les gusta o no, va a generar nuevos litigios. le da Bueno, falta trabajo, ¿y qué van a hacer las organizaciones gremiales con Bueno, esto? yo creo que primero primero aclarar este tema, ¿cierto? Para saber bien de dónde estamos parados y qué es lo que realmente queremos y saber de que lo que se puede llegar a hacer es algo que está pegado al derecho, ¿no es cierto? Totalmente. Por ejemplo, constitucionalmente en el artículo 14 bis habla bien claramente que las jubilaciones como las pensiones tienen que ser móviles. Bien lo dijo el doctor, que no se planteó, yo creo que en el año 54 se planteó el 82% móvil y eso anduvo un tiempo después, inclusive con el gobierno anterior, la propia presidenta lo vetó al 82% móvil. ¿Y qué significaba esto? Significaba que un trabajador que estando en la actividad cobraría, un jubilado que estando en la actividad cobraría lo que como estuviera en la actividad, el 82% móvil de ese haber. Yo creo que esto vuelve a ser un cachetazo nuevamente para todos nosotros, porque en algún momento, más tarde o más temprano, vamos a tener que llegar a la jubilación. Acá se habla permanentemente de que, no permanentemente, digo que había una opción también de que el trabajador podía opcionar por jubilarse a los 70 años. Sí.
que evidentemente que lo está empujando porque quiere seguir que sigan aportando los trabajadores, porque hay hay poca cantidad de trabajadores que aportan, hay una gran cantidad de trabajadores no registrados, en el cual también el gobierno tiene que empezar a ver por ese costado, como para que sea más equitativa toda esta situación. Y vuelvo a repetir, que si el gobierno lo lleva adelante esto, si sale como ley promulgada esto, y evidentemente que vamos a tener que estar a la par del jubilado, porque tarde o temprano vamos a estar todos en esa situación. Y los jubilados, así evidentemente, como bien lo dijeron recién, tienen un mayor costo, un mayor gasto, toda su plata se le va en alimentos, sino todavía que están con hijos que todavía lo tienen que seguir manteniendo porque no encuentran un trabajo. O sea, hay montones de situaciones que el gobierno debería ver en primera fase antes de ver de qué manera le puede recortar lo poco que están cobrando los jubilados. Ahora hay un punto que no es menor, digo, volviendo al trasfondo del tema, que es la plata, la sustentabilidad del sistema. Sí. Uno dice, bueno, no se le puede recortar a los jubilados con los haberes magros que tienen. Ahora, convengamos que el tema del ANSES viene siendo un problema, hablando de fondos, ya desde hace mucho tiempo. Pensemos nomás cuando Cristina Fernández, en 2010, si mal no recuerdo, veta el 82% móvil que vota la oposición que hoy está en el gobierno. Que hoy está en el gobierno. Porque decía que era insustentable poder pagarlo, con lo cual, digamos, vemos que excede la cuestión de carácter político y es un problema de fondo que hay que abordarlo de una u otra forma, ¿no? Es que hay un tema que es cierto, ¿no? En todos los gobiernos, para todos los gobiernos siempre fue muy tentador el tema de las cajas de jubilación. Es una masa de dinero muy grande y que está normalmente disponible. Ustedes vieron, normalmente se utilizan esos fondos a veces para realizar obra pública o hacer otros gastos destinados a cuestiones diferentes y se colocan normalmente títulos públicos, a veces títulos que rinden por debajo de la inflación. Y bueno, y hay un volumen, un capital enorme, ¿sí?, donde hay que ver cuál es el fondo que está de libre disponibilidad, ¿sí?, para pagar los beneficios. Entonces a veces uno tiene un fondo de garantía y sustentabilidad a lo mejor de, no sé, 500.000 millones de pesos, pero hay que ver cuántos están disponibles, ¿no? Es cierto que hay que buscar la sustentabilidad del sistema porque si no, esto quiebra y después no se van a pagar ninguna prestación. Ojo, hay que ser conscientes de eso. O sea, es una cuestión compleja, que para mí no tiene que ser tomado a la ligera ni aprobado de un día para el otro. Es una cuestión bastante compleja. Y acá tenemos dos posturas para tomar, ¿sí? La previsión social busca cubrir contingencias, especialmente vejez, invalidez y muerte. La vejez cuando la gente ya no puede lograr los ingresos suficientes para mantenerse a sí mismo o a su familia, entonces el sistema lo ayuda subsidiariamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las posturas que podemos tomar son o una postura de cobertura, ¿sí?, diciendo, bueno, esta persona necesita X cantidad de dinero, necesita este apoyo de parte del Estado y los fondos son estos. Bueno, ¿cómo hacemos para que incrementar estos fondos o lograr dar la cobertura que necesitamos? Y la otra postura que hay es la postura restrictiva, donde uno dice, bueno, tengo esta cantidad de plata, este pasivo que pagar, ¿sí? Bueno, yo tengo que tratar de que el sistema no quiebre. ¿Cómo hago? Son dos posturas que en principio serían válidas, o sea, porque el fin último de lograr la sustentabilidad del sistema es que, bueno, se pueda cubrir, se puedan seguir pagando las prestaciones por más que sean de montos bajos, pero que puedan seguir pagándose. Lo que pasa es que, bueno, son dos posturas que están en veredas opuestas, que tratar de canalizarlo por... Hay un par de aspectos que nos estamos olvidando, porque estamos centrándonos en la parte de la movilidad exclusivamente, pero tiene otros temas como el tema de los 70 años, de la posibilidad voluntaria de seguir aportando y activo a los 70 años, que bueno, son aspectos que obviamente tienen trascendencia. Y la otra parte que me parece importante es que si se avanza con el blanqueo laboral y demás, y se logra formalizar una masa importante de trabajadores informales, bueno, esa gente va a aportar al sistema, con lo cual ahí se podría sustentar con más activos respecto a los pasivos. Sí, lo que pasa es que también tienen obviamente siempre recortes, este tipo de moratorias también tienen estos blanqueos, tienen recortes, o sea, no va a entrar la totalidad de masa de dinero que tendría que entrar al sistema. El 20% del impuesto a las ganancias que iba destinado al ANSES ya no va a ir más, se va a compensar una partecita con el 100% del impuesto al cheque, no llega a compensarlo.
Entonces, ¿esto qué va a hacer? Aparte, se planifica hacer una escala gradual de contribuciones. Está bien, la idea del gobierno es blanquear, digamos, los puestos de trabajo, pero está recortando también por otros lados. Va a entrar menos contribuciones, menos impuestos, porque es un sistema de reparto asistido, ¿no? Claro. No se puede financiar por sí solo, necesita aportes del Tesoro. Entonces, cada vez me parece que esta reforma en definitiva se va a traducir en una menor cantidad de fondos del ANSES. Depende, perdón, ahí termino, depende muchísimo de que, bueno, se blanquee toda la economía, de que crezca la cantidad de puestos de trabajo, depende muchísimo de la eso. apuesta es esa. Es una apuesta y me parece que no se debe apostar con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay gente atrás de esto. Hay gente que vive de esto. Y los más En vulnerables. Son muy sus vulnerables. sectores hay mucha informalidad. Sí, existe la informalidad y ¿sabe qué nos dicen los mismos empresarios cuando nosotros vamos y hacemos registrar, intimamos el registro de la misma? Lamentablemente lo he tenido que tener porque acá no tengo seguridad de continuidad, no hay política a largo alcance, no sé si mañana voy a tener la misma cantidad de producción, no somos competitivos. Y sabiendo de que un trabajador, y eso el doctor lo puede explicar mucho mejor, un trabajador estando no registrado en negro le puede salir 4 a 6 veces más caro que un trabajador estando en blanco. Así mismo se llegan a eso. Por eso, recién cuando se preguntaban esto, che, los trabajadores nuestros se van a jubilar a los 65 años, van a notar, y sí, no, es más, lo van a llevar a los 70 años, porque evidentemente de que hay trabajadores de que para ser competitivos tienen que saber bien el oficio, y hay chicos que no han encontrado todavía, ni han podido ubicarse en un oficio, y hoy por hoy está la gente que son más de 50 años, que están trabajando, que son los que produciendo y que son los más competitivos. Y evidentemente que una persona que a los 65 años, si tuviera la ley vigente, la que se quiere aplicar ahora, evidentemente que cobraría mucho menos y voy a esperar hasta los 70 años. Ahora, convengamos que llegar a los 70 años le está quitando posibilidades a montones, a una generación completa le está quitando la posibilidad de poder entrar a trabajar. Como dirigente gremial, ¿usted prefiere que se apruebe la ley, la reforma laboral o la previsional? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. ¿Y las bases están preocupadas? ¿Qué dice? El No, trabajador. por eso mismo, están preocupados, nos piden respuesta, pero lo que pasa es que si no tenemos una seguridad sobre lo que vamos a hablar, va a ser muy difícil explicar los trabajadores, porque lo vamos confundiendo peor todavía. Si nosotros mismos estamos confundidos porque no sabemos si esto va a salir o no va a salir, si es una estrategia del gobierno plantear este tipo de política para después volver, yo creo que el gobierno está buscando en estos 3 ejes tan importantes como han sido la reforma fiscal, laboral y la previsional, evidentemente que está buscando sacar algo de las 3. Permítame, a propósito de esto de tantear y sondeando caminos. La UOM de Tierra del Fuego habían fijado un acuerdo que ahora dio marcha atrás de 2 años con salarios congelados a cambio de que no haya despido. La bancaria, me decían, estarían proponiendo un acuerdo a 24 meses, a 2 años, con cláusula de gatillo. ¿Cómo ve este intento, digamos, de este tipo de acuerdos? Yo le he planteado en el seno de mi organización de que para mí es una equivocación el congelamiento de cualquier salario, máxima el salario nuestro, que es un salario de pobres, un salario de pobre que está teniendo el trabajador metalúrgico, y evidentemente que con esa decadencia que hemos venido arrastrando un montón de tiempo y la pérdida de poder adquisitivo, más del 40% en hace de 13, 14 años, evidentemente de que nosotros estamos con la imposibilidad de decir si podemos congelar algo, no podemos congelar absolutamente nada, y mucho menos los salarios. Evidentemente que nos agarran en un momento en cual la industria ha estado en decadencia, ha estado cayéndose, y el gobierno, en vez de cerrar las importaciones para que deje de entrar, algo que venimos reclamando hace un montón de tiempo, que deje de entrar todo lo que sea ya con valor agregado y que trate por lo menos si no hay alguna materia prima o algún insumo, bueno, que venga para que podamos tener trabajo nosotros, siguen entrando, la importación en la abierta tranquila para que sigan entrando, y evidentemente que así no vamos a poder ser competitivos jamás. Doctor Viera, le hago una última pregunta. Lo escuchaba recién describiendo y casi que parecía la que le hacía Mario a Urbano. ¿Usted prefiere que esta ley se sancione o no? Y en todo caso, después de que el presidente ha dicho que hay una industria del juicio y hay una sensación de que los abogados que litigan contra el Estado se convierten en, entre comillas, enemigos del Estado, con esto que usted planteaba, que van a aumentar los juicios,
¿no hay alguna sensación como de desprotección o de amenaza? Es que el problema es ese. Estas modificaciones son regresivas, ¿sí? O sea, costó mucho lograr, digamos, todos estos derechos para los trabajadores y para los jubilados. Y fue también a coste de prueba y error. Recuérdese también que, por ejemplo, la ley de movilidad surge como consecuencia del fallo Badar. El Estado no les reconocía a los jubilados lo que tenían que cobrar y tuvo que salir la Corte Suprema a prácticamente, podría decirse casi en términos vulgares, casi legislar, ¿no? Porque determinó una pauta de movilidad porque la legislatura no lo hacía. Yo prefiero que no salga ninguna de las dos. Yo creo que se tiene que analizar más en profundidad la cuestión. Vuelvo a repetir, son cuestiones muy complejas, porque el tema también, por ejemplo, que planteaba acá Urbano, el tema del cierre de la importación, también en alguna época Argentina lo ha vivido y las industrias no se han vuelto competitivas, también a veces cuando se cierra demasiado. Por eso le digo, no tengo la solución, no es una cuestión compleja, no es algo que se resuelva ya. Hay que buscar un equilibrio, me parece a mí, o sea, ni la apertura total ni el cierre total, hay que tratar de acompañar a la industria, hay que tratar de acompañar a los trabajadores, no quitarle los derechos que tanto costaron conseguir. Y el tema de la industria del juicio también se da muchas veces porque muchos de los empleadores tienen los trabajadores negros, no cumplen la ley como tienen que hacerla. Y ojo, yo sé que también es difícil a veces para el empleador, para el que recién empieza o abre una pyme, a veces es muy costoso tener un trabajador. Pero es cierto que si el día de mañana después te hacen un juicio, realmente te sale mucho más, pero te sale mucho más, ¿sí? Entonces al final, que tengas, si tenés una pyme de 10 trabajadores y que 4 te hagan juicio, capaz que te fundís. Así es. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias por la favor. visita. Rubén, gracias. No, Hasta la gracias a próxima. ustedes, Hacemos un corte. Cuando volvemos seguimos con más 5 noches, mesa de política y economía. Hablamos de las Fuerzas Armadas Argentinas, hablamos de Lara San Juan y de todo lo que ha quedado luego de estas semanas. Ya venimos. La